Bienvenidas y bienvenidos a Break Terapéutico. Somos Felkis Carolina Cosa y Marguerite Rincón, terapeutas holísticas y sanadoras del alma. Aquí, en cada episodio, abrimos un espacio de pausa sagrada, un refugio para liberar, mirar, soltar y recordar quién eres. No estás sola ni solo en este viaje. Bienvenidos a este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Break Terapéutico. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona profundamente y es el árbol genealógico. Caro, bienvenida. Hola Maya, ¿cómo estás? Hola a los que nos están escuchando, gracias por seguir con nosotros. Sí. De verdad que, perdón, Caro, olvidé saludarlos y bonita tarde para todas y todos los que nos estén escuchando del lugar donde nos estén escuchando. Ahora sí, Carito. Sí, lo que tú dices, hoy vamos a hablar de un tema súper lindo y es como la continuación de la vez pasada y es el árbol genealógico. Y el árbol genealógico nos habla, parece mentira, pero nos habla y es real. Porque aunque no conozcamos toda nuestra historia familiar, cuando lo vamos haciendo, vamos recordando historias y si no aparecen personas que nos van contando cosas de nuestro sistema familiar, parece mágico. Bueno, vamos a colocarles un pedacito de una cancioncita para ir animando este episodio. Y ahí con este fondo, lo más poderoso de esta información es que cuando empezamos a mirar nuestro árbol desde una mirada muy consciente, pues todo empieza a cambiar. Hoy te acompañamos, Caro y yo, a que descubras cómo crear tu árbol emocional y a que identifiques esos nudos familiares y a que logres entender los secretos que a lo largo de tu historia pesan y pesan bastante. Sí, Carito. es que crear el árbol genealógico no es solamente agarrar una hoja, papel y empezar a escribir nombres, fechas, pequeños detalles, no, va mucho más allá, es comenzar a hacerte consciente, es hacerte preguntas como, ¿qué se repite en mi historia? De esas historias familiares, de ese pasado, de mis abuelos, qué herida vengo yo a traer o qué heridas estoy repitiendo, qué heridas se ha repetido una y otra vez a lo largo de nuestras mujeres o de nuestros hombres. Es interesante, Maye, de verdad. Bueno, y acá como tip se me acaba de venir una idea a la cabeza, Caro. ¿Y por qué no nos hacemos un taller para que ellas puedan aprender a crear ese árbol genealógico? Porque acá les podemos dar algunas ideas, pero que llegar y construirlo también requiere de pronto como esa guía. Lo ideal es que puedas empezar de pronto dibujando tu árbol, donde vayas incluyendo hasta la generación de tus tatarabuelos si los conoces. Lo más importante es que empieces a observar las emociones de, ejemplo, papás, las emociones de mamá, de los abuelos. ¿Cuáles son esos patrones que han habido de abandono, de pronto situaciones que han tenido ellos de pobreza, de ruina, de violencia, de esos duelos no resueltos? Pero ahí te dejo en el tintero, Carito, para que les hagamos un taller bien bonito de cómo poder construir ese árbol genealógico, porque eso es un estudio, o sea, para esto se requiere bastante conocimiento también de cómo construirlo. Sí, nada como hacerlo de la mano con personas que pues saben, ¿no? Y para las personas que de repente no están en Cúcuta o que aquí con nosotros, igual lo pueden hacer virtual y es bueno aclararlo, ¿no? Hemos hecho los talleres para personas que están fuera y nos conectamos virtualmente, igual que con las constelaciones, y de verdad que la energía se siente. Para las personas que dicen, pero es que yo no conozco a mi papá, yo no sé de dónde vengo, yo soy adoptada, a mí me abandonaron, pues nada, todos tenemos un papá y todos tenemos una mamá, porque de lo contrario no hubiésemos podido encarnar. Entonces podemos escribir en la hoja para el que quiera hacer el ejercicio, agarra una hojita, escribe una línea y sale dos palitos y después papá y mamá. Y de papá sale abuela,
abuelo y abuela, igual de mamá, abuelo y abuela, y vayan permitiéndose sentir qué sensaciones llegan a su cuerpo, qué emociones, qué sienten. Eso es súper importante porque me acuerdo ahorita que Brigitte Champetier decía que el inconsciente familiar se repite o se manifiesta en nosotros en esas dificultades que estamos viviendo en el día a día. Sí, entonces cuando están haciendo ese árbol genealógico, así sea básico, sin nombres ni fechas, empiecen a ver qué se va moviendo en ustedes. Maya, no sé qué crees tú aquí. Aquí también es importante en todo esto que está diciendo Caro, ir observando cuáles, a ver, a uno le llegan historias, le llegan comentarios. Nosotros siempre decimos que la tía chismosa, ¿no? Ella es la que cuenta todo lo que los papás a uno no le cuentan. Pero ahí siempre hay alguien en la familia que es la que va contando como esas historias. Entonces de pronto empezar a mirar cuáles han sido de pronto esos familiares excluidos. Recordemos que los excluidos normalmente excluyen al que fue el ladrón de la casa, a que ha sido la prostituta, digamos, la chica fácil. De pronto también esos tíos que son ladrones, también los excluyen, los adictos. Anteriormente usaban mucho la palabra es que estaba enferma la cabeza. Aquellos familiares que tenían problemas mentales también los excluían del sistema familiar. Entonces, como ir anotando, como colocar ahí con asterisco bien grandote ese tipo de exclusiones, de esos secretos que uno hoy día se entera. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, nosotros le tomábamos el pelo a mi mamá porque una vez con mi hermano muy chiquiticos, nos pusimos a hacer cuentas de la fecha de nacimiento de él, ¿no? Entonces le digo yo, nos miramos, "Y usted es siete mesino". Y miramos a mi mamá, resulta que ella estaba embarazadita cuando se casó. Entonces son cosas que uno se entera ya, pues grande, ¿no? Pero ese tipo de secretos, cuando han habido abortos, pérdidas, que a veces no se cuentan, entonces eso hay que anotarlos ahí, de esos excluidos que no se habla. Recordemos la película El Encanto, ¿no? De Bruno no se habla. Ahí hay llaves importantes que podemos empezar a abrir. Vamos a colocarles acá otro poquito de musiquita para ir animando este espacio. Muy lindo esta canción. Y, Se llama y con respecto a lo que dices tú, Maya, también es importante ver cuál es mi lugar en el sistema familiar. Lo comentamos la vez pasada, lo comentamos ahora y más adelante lo vamos a seguir repitiendo porque es importantísimo. ¿Cuál es mi lugar en el sistema familiar? Porque muchas veces suele pasar en las familias, sobre todo en las latinas, donde la hija menor o el hijo menor tiene que quedarse cuidando a los padres. Entonces, no te puedes casar porque eres el cuidador. Entonces, ese hijo menor resulta que cree que su obligación es cuidar a papá y a mamá y empieza a regañarlo. Entonces, ya no ocupa el rol del hijo, ya comienza a ocupar el rol de padre porque comienza a paternar a sus papás. O cuando en la casa también resulta que mamá tuvo que salir a trabajar por circunstancias cualquiera, se queda en la casa, hay varios niños y resulta que el hermano o la hermana mayor ocupa el lugar de mamá. Entonces ya no se dice que es la hermana mayor, sino que ya los hermanitos comienzan a verla como una figura de autoridad y esa persona ya comienza a ocupar ese rol que no le corresponde. Y muchas veces eso hace que detengan su vida para ocupar la vida o el rol de otra persona. Eso también lo podemos ver en nuestro árbol genealógico. No sé si a ti te ha pasado y ahorita lo comentas, Maye, cuántas veces llega alguien y les cuesta mucho poder tener una nueva familia porque se sienten todavía muy ligados a la familia de origen, esa de papá, mamá, los hermanos, o logran desprenderse un poquito de esa familia de origen y tratan de hacer una vida, pero no son plenamente o no están el 100% en este rol que les corresponde porque siguen con el apego, con ese rol anterior. O sea, ejemplos tenemos muchos, ¿vale? Fíjate que acá es tan importante lo que tú hablabas también hace rato sobre el rol que ocupamos nosotros como hermanos. Cuando yo empecé a estudiar las constelaciones, pues me di cuenta que estaba ocupando el lugar que no me correspondía. Yo soy la segunda y ocupaba el lugar de mi hermano. Entonces, como dignificarle ese lugar y decirle, bueno, tú eres el mayor y ahora en adelante pues tú te haces cargo. Yo ya
entrego esa, entrego esa carga que venía arrastrando durante muchos años. Adicional lo que dices acerca de las parejas. Y nos pasa, bueno, a mí también me pasa, Caro, que llegan pacientes que quieren construir su nuevo hogar, pero es que a veces es la misma mamá que no lo suelta. Entonces, como su mamá no lo suelta, pues él no puede estar tampoco presente para su esposa y empiezan los conflictos entre suegra y nuera, y las dos como en rivalidad por ese lugar de esposa que realmente le corresponde a la que llegó a construir su nuevo núcleo familiar. También el hombre ahí es como poner el límite con mamá, pero ahí es un trabajo bonito para realizar, pero que muchas veces no se hace, ¿no? Muchas veces no se hace. Y pues nosotros a veces sin darnos cuenta, pues nos vamos desconectando, ¿no? De nuestra verdadera esencia. Como nos dice John Garriga, cuando tomamos un lugar que no es el nuestro, el alma se enreda y bastante. La familia se complica muchísimo. Sí, sí, sabes que escuchándote recuerdo que ayer conversaba con alguien y me decía eso, me decía, Caro, no te preocupes, los hijos tarde o temprano sienten el llamado de irse de la casa, irse de la casa, se enamoran, pero ¿a qué costo? Sí, porque muchas veces, y como estamos hablando, cuántos pacientes nos llegan acá donde no logran soltar a mamá o no logran soltar a papá. Fíjate que hace poco estaba conversando con alguien y hablando de papá, y ella dice, es que la vara quedó muy alta, porque es que papá me trató como una princesa, yo fui la niña de papá, un hombre caballeroso, un hombre atento, un hombre, y claro, llega un hombre normal, que también tiene sus traumas, que también tiene sus cosas, y resulta que no es ese hombre que yo creí que tenía que ser, como mi papá. O muchas veces ocupamos el rol donde estamos allí acompañando a mamá, sosteniendo a mamá, ayudando a tomar decisiones. La verdad es que estamos ocupando el rol de parejas, ¿sí? De alguna manera es el rol de la pareja. Entonces, cuando nos toca ser pareja de nuestra pareja, resulta que es una infidelidad, Sí. porque mi pareja viene siendo papá o mamá. Y entonces cuando estoy con la otra persona, estoy así como, bueno, pero ya va. Y ahí es donde tenemos que ser conscientes, porque eso mismo lo vamos impregnando en nuestros hijos, ¿sí? Entonces cuando somos pareja, pues darnos a la idea de decir, bueno, en este caso soy pareja de mi pareja, y aunque parezca redundante, y soy hija de mi mamá y de mi papá. Y dice, pero eso es redundante, sí, pero hay que repetirlo. Y tenemos que hacernos conscientes de que somos pareja de mi pareja, hija de mamá y de papá, y no pareja de mi mamá y de mi papá. Y somos padres de nuestros hijos y no parejas, ni los hijos de nuestros hijos, porque también hay casos que vamos queriendo que nos solucionen la vida. Entonces, es hacernos pequeñas preguntas para ir tomando esa conciencia. En realidad este dolor, en realidad este rol, en realidad esta carga es mía y me corresponde. Cuando estamos en terapia, sí, cuando estamos en terapia hacemos, esas son pequeñas frases que uno le va diciendo al paciente. El paciente de una vez dice, sentí como si hubiese soltado un bulto, yo no sé de cuántos kilos. Y es que eso pasa, o sea, nosotros nos cargamos con responsabilidades que no nos corresponden. A mí me da, o sea, cuando uno empieza a entender esto y escucha a la persona con ese orgullo de decir, es que yo soy la última, pero yo soy la que me encargo de todo. O sea, ellos lo dicen con esa Orgullo. gracia, sí, con ese orgullo. Y a mí siempre, todos me consultan a mí. Lo del tema de dinero, yo soy la que organizo las fiestas de fin de año, yo soy la encargada, yo pobrecita, cómo le dolerá la espalda a fin del día. Y les cuesta soltar el rol, ¿no? O sea, cuando uno les dice, no, pues que no te corresponde, eso no, lo que es de mamá y papá, eso es asunto de ellos. Ah, porque ahí empieza el rol de papá también. Dígale a su hermano no sé qué, dígale a su hermana no sé, dígale a su mamá no sé qué. O sea, los papás le encargan a uno como esas funciones y uno todo saca pecho y dice, sí, bueno, yo lo hago. Empieza a decirle a la persona, no, que no se involucre, póngalos a ellos a decir, no, pero ¿por qué? Si a mí eso me gusta, sí, pero no te corresponde, por eso es que te cansas. Bueno, finalmente como que toman conciencia. Y es
tomar conciencia de eso, ¿no? Que cuando soltamos esos lugares es de verdad cuando podemos comenzar a vivir en libertad. Nos damos ese permiso de ser lo que somos, que no lo que el sistema nos quiere imponer o necesita que nosotros hagamos. Porque es que, fíjate que yo recuerdo también en una constelación, pues cuando mi mamá oiga eso me va a cancelar la cuenta. Ella se hacía atrás mío en la constelación y obvio, mucho tiempo como que eh, ellas, a mí era la que, Maya, dígale a su hermana, Maya, dígale a su hermano, Maya, Maya, no sé. Entonces, cuando yo me quito, pues a quién le toca poner el pecho. Ella es la grande. Y es que así es el orden. Y cuando uno lo entiende, lo comprende, dice, ya voy yo más relajadita y que ellos hagan los que les toca hacer. Carito. Sí, sí, es que yo creo que si nosotros hacemos un podcast echando los cuentos de lo que vemos en consulta y sobre todo lo que vemos en las constelaciones, nos lanzamos 5 horas y nos falta tiempo. Y con respecto a eso, es que en consulta nos damos cuenta que las personas dicen, es que tengo años asistiendo a terapia y no logro avanzar y sigo con el mismo problema. Ajá, pero ¿te atreves a soltar el control? Es que yo no controlo nada. Y uno dice, ¿en serio no controlas nada? No, yo no controlo, yo dejo que todo el mundo Es haga. que, Como el meme o el reel que dice, ah, vamos fluyendo, pero por favor dime la hora, el lugar, la fecha exacta, minutos exactos y me organizo bien, igualito. Entonces, a veces somos víctimas de nosotros mismos porque no lo vemos, que queremos controlarlo todo. Y todo me refiero a todo. O sea, queremos convertirnos en maestros de orquesta. Y no solamente, pero, ajá, es importante este pedacito. Queremos volvernos maestros de orquesta de la vida de todo el mundo, pero mm, muchas veces no de la nuestra, que es lo que vemos y es este punto. Tenemos que estar pendiente de nosotros, de nuestra vida, de lo que tenemos que hacer, de nuestras decisiones y permitir que cada quien pues también mire su proceso, tome sus decisiones y pues agarre el rol que le corresponde para nosotros poder agarrar el que nos corresponde, como dices tú, Maya, vivir en libertad. pero claro, es que cuando alguien decide soltar lo que no le corresponde, se queda desempleada, entra en crisis porque si ahora yo necesito meterme en la vida de los demás, no me quiero meter en la mía. Entonces, como no se quiere meter en la de ellos, pues tiene que estar metido en el asunto de los demás. Y aquí se convierte en ese nudo, como un eco emocional, pues que queda sin resolver. Porque obvio, yo no me estoy haciendo cargo de mis asuntos, pendiente de resolverle la vida a los demás. Esta es una historia que no ha sido contada, que sigue activa en el sistema familiar, pidiendo ser vista. Por eso es tan importante revisar estos temas en el árbol genealógico también. Como de nuestros tíos también ocupaban los lugares que no le correspondían. También hay información pues que no se nos cuenta, ¿no? Claro, cuando ha habido una pérdida y esa pérdida no fue contada en su debido momento, pues si hubo una pérdida como el hijo mayor, el que sigue está ocupando pues el rol de hijo mayor y él realmente no era el hijo mayor. Fue la pérdida que hubo ahí. Vamos a regalarle una cancioncita acá a este break terapéutico de hoy, una musiquita tibetana, que se nos relajen y vayan pensando en cuáles son esos ancestros que llevaban las cargas que no les correspondían, cuáles son esos secretos tan ocultos que nos hacen peso en el sistema familiar. Claro. De situaciones porque la persona muchas veces se cierra. Entonces la invitación es que comiencen a mirar con amor, con respeto toda esta información. Y por ejemplo, Bert Hellinger nos decía, hablando de historias, nos hablaba de un hombre que vivía deprimido, constantemente deprimido, y resulta que en su sistema familiar había fallecido un tío en la guerra. ¿Y qué pasa? A veces no hablamos de esos fallecimientos porque duelen mucho. Entonces, para una madre la pérdida de un hijo es terrible, prefiere evitar hablar de eso o mueren en un acto de deshonra, un violador, un delincuente, entonces de ese no se habla. Y cuando no se habla, pues se queda el secreto
y ahí es donde se hace ese nudo que luego necesita otra persona de la siguiente generación venir a mostrarlo. Entonces, por eso es importantísimo mirar nuestras historias, mirar nuestros dolores, mirar nuestro bucle y no seguir mirando la vida de otros, porque a la medida que yo me encargo de mí y atiendo mis asuntos, mejora mi vida y voy liberando los que vienen luego. Vaya. Bueno, acá también Vicky Cartempier nos comenta o nos comparte el caso de una mujer que sufría abortos espontáneos. Cuando ella empieza a revisar su árbol genealógico, descubre que su abuela fue obligada a dar un hijo en adopción. Este hijo fue excluido, silenciado, se manifestaba en su descendencia a través de pérdidas. Hemos tenido bastantes casos de mujeres que han querido quedar en embarazo y cuando vamos a revisar esas constelaciones son bastante heavy, ¿no? Bastantes abortos, pérdidas que hubo anteriormente. Entonces, ese hijo excluido y silenciado empieza a manifestarse entonces a través de esas pérdidas y cuando nosotros le damos el lugar y lo incluimos, finalmente esta persona puede sostener la vida. Claro. Sí, sí, Jodorowsky decía aquello de que todo lo que no se cuenta se vuelve a repetir, se representa. Por eso es que vemos casos de mujeres que constantemente se meten en relaciones de violencias con parejas violentas, agresivas, narcisistas. Y es porque seguramente en el árbol genealógico hubo algún abuelo o quizás abuela, ojo, porque la violencia no solamente viene del lado masculino, también hay violencia del lado femenino. Seguramente hubo un ancestro que era abusivo, bien sea con palabras, con tratos, con acciones, y al no hablar de ello, pues se sigue repitiendo otra vez el patrón. Entonces también es que hay que reconocer a todos los excluidos, no solamente decir que quedó allá guardado, es hacer consciente que todos tenemos el derecho a pertenecer independientemente de cómo seamos, porque hoy estamos acá en la vida porque esas personas que estuvieron antes de nosotros nos dieron el permiso de nacer. Sí, también John Garriga nos cuenta una historia donde él habla del buen amor en la pareja. Él nos cuenta que un hombre que rechazaba el éxito profesional, cuando inicia él a revisar su historia, a darle esa mirada, descubre que su abuelo había enriquecido a costa de una traición. Entonces, por lealtad, él se saboteaba para no repetir la injusticia, ¿no? Y también lo hemos visto nosotras en constelaciones, ¿no? Cómo hay esa lealtad, el tema que hablábamos la semana pasada. Entonces, pero es de manera inconsciente, esas lealtades son inconscientes y pues dice uno, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué repito? ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo podemos revisar desde constelaciones familiares. Sí, Cari. para aquellas personas que no tengan todavía un poquito claro aquellos de que son las lealtades invisibles o esos bucles de los que estamos hablando, el podcast anterior, allí hablamos de lealtades invisibles, entonces lo pueden mirar y ya van a saber un poquito más de lo que queremos decir. Y quiero que, como decir este pedacito, el árbol familiar no castiga. Ojo, creemos que estamos porque nací en en esta familia, porque todas las maldiciones, porque no, el árbol familiar no castiga, solamente busca incluir y en la medida que dejamos de lado esos ínfulas de creernos mejores y simplemente aceptamos que los que estuvieron eran tal y como tenían que ser y le damos su lugar, todo comienza a mejorar. Cuando yo me ubico en mi rol, todo comienza a mejorar. Y como ¿Vale? decía Bert Hellinger, ¿sí? Cuando el amor se ordena, el alma descansa y la vida avanza. Entonces, como tú dices, es poder incluir y poder ordenar. Yo siento que hay familias que por el qué dirán preferían excluir a las personas y guardar secretos. Entonces, a veces el qué dirán, como que hay que amarrarlo, guardarlo y decirle, no, o sea, no es vivir de apariencias, es ser auténticos, mostrarnos tal y como somos. Y así vamos más tranquilitos por la vida. Sí, sabemos que hablar del árbol genealógico
es como mirar de adentro hacia afuera y lo mismo mirar de afuera hacia adentro, pero con ojos de amor, desde el alma, sin críticas, sin juzgar, solo mirar nuestras raíces. Y hoy queremos abrir la puerta a que ustedes también comiencen a hacer ese acto de amor hacia su sistema familiar. Siempre, siempre, siempre comencemos nuestras constelaciones familiares diciendo: todo este trabajo con el transgeneracional no habla desde la mente, porque muchas veces no lo entendemos con la mente. Es un lenguaje del alma y tenemos que permitirnos sentir para poder mirar con amor, con respeto y con honra nuestras historias. Así es, Carito. Esos secretos, los silencios, los dolores que no se hablan, los no dichos, los silenciados, todo esto habita en nosotros como ecos de lo que fue. Pero cuando nos atrevemos a mirar, algo se aligera, algo se acomoda, algo se ordena y lo más mágico es que es como si se abriera una puerta donde, yo digo, una puerta, un portal donde ya podemos atravesar más sencillito y como que las cosas van llegando sin tanto esfuerzo. La información que yo necesito llega Llega. solita, llega solita. Bueno, y ya saben, si este episodio te movió, tienes alguna duda, pues conéctate con nosotras. No estás solo, estás aquí acompañado con Maya y conmigo, con esta Casa Ceiba, que aquí hay un grupo de personas maravillosos dispuestos a acompañarte. Y como dice Maya, queda pendiente ese taller de la elaboración de mi árbol genealógico, ¿no? Entonces te invitamos a seguir explorando este hermoso tema. Síguenos en nuestras redes sociales también. Carolina está en Instagram como Tianqui51. A mí me consigues como Coach Mayer Rincón. Y también sigue @Casaceiba. Si llegaste hasta aquí viendo nuestro podcast, por favor, en comentarios déjanos un corazoncito o un comentario para nosotros saber. El corazoncito es para saber que lo viste todo. Y el comentario puedes dejarnos preguntas, dudas que tengan. ¿Dónde estamos ubicadas? En Cúcuta, norte de Santander. Trabajamos constelaciones familiares presenciales en Casa Ceiba cada 15 y de manera virtual los días miércoles también. Si estás fuera del país, puedes constelarte miércoles 7 de la noche. Pues si estás fuera del país, nosotros cuadramos el horario para que no tengas que trasnocharte tanto. Miramos cómo lo hacemos. Y recuerda, viernes 7 de la noche cada 15 días en Casa Ceiba, Quinta Oriental. Porfa, comparte, como dice Caro, este podcast con las personas que tú sientas o sientas y resuenes que necesitan esta información o requieren esta información. Y si Carita. quieres ir un poco más profundo, mirar con más detalle tu historia familiar, si de verdad sientes que estás atascado o atascada en un bache que no puedes salir, pues puedes pedir cita con nosotros. Aquí abajo en la casilla te vamos a dejar más información, nuestros teléfonos, nuestras redes sociales para que te comuniques con Maya, conmigo, con Casa Ceiba. Aquí trabajamos un grupo de personas maravillosas que te podemos ayudar. Entonces, la invitación es a mirar tu historia, a ir más profundo y a tener amor y respeto hacia ti misma. No hacia ti misma o hacia ti mismo, porque no es exclusivo de mujeres. Aquí también hombres maravillosos, bueno, han abierto un camino de sanación que los ha llevado a reencontrarse con ellos mismos y le han llevado amorcito a su sistema familiar. Entonces, ya sabes, no estás solo, cuentas con nosotras. Bueno, y gracias por escucharnos en Break Terapéutico. Hasta nuestro próximo episodio, donde la voz del alma sigue hablando. Chao, nos vemos. Chao. Hoy miraste más profundo. Recuerda, todo lo que ves puede transformarse. Gracias por regalarte este break terapéutico con nosotras. Encuentra más episodios en Spotify en nuestro canal Break Terapéutico y en YouTube en el canal de Casa Ceiba. No olvides seguirnos en Instagram @CoachMayerRincón y @Tianqui51. Sanar es volver a ti.
Hasta el próximo encuentro.